le recibimos vía telemática al señor alcalde de Milagro, Pedro Solines, a quien le saludamos cordialmente. ¿Cómo está, señor alcalde? Buenos días. Saludos a ustedes y saludos también a todos nuestros seguidores. Bueno, hay expectativas evidentemente de parte de los alcaldes de todo el país y de los prefectos y de las juntas parroquiales respecto de esta deuda que tiene el gobierno con los GATS. ¿Qué esperar? ¿Qué aspiración tienen ustedes? ¿Han hablado últimamente sobre si se cancelan o no estas deudas con el nuevo gobierno, puesto que con el anterior las cosas quedaron pendientes, señor alcalde? Mire, esperar que nos honren los compromisos que tienen que darnos por constitución y por ley. Yo venía combatiendo los discursos del gobierno pasado y haré lo propio con el actual si no cumple, de que no es que nos tienen que pagar una deuda, porque no es deuda. Deuda es cuando yo le entrego el dinero a alguien y esa persona no me la paga. Acá no es que debemos entregar un dinero al Estado. El Estado, el gobierno nacional, el gobierno que salió, dispuso de un dinero que no era de ellos, ¿no? Eso inclusive se convierte hasta en un delito. En el gobierno actual no hemos tenido la oportunidad de conversar, estamos esperando que ya a nivel del Ministerio de Finanzas estén bien asentados los funcionarios, los secretarios, para poder hacer las gestiones respectivas. Esperamos que se nos entreguen los recursos, pero yo veo un panorama muy oscuro en los próximos días, en los próximos meses, porque entendemos pues que no han dejado el gobierno saliente la suficiente liquidez para que se puedan ahorrar esos compromisos. Pero es bueno, alcalde, que la ciudadanía conozca. Usted acaba prácticamente de señalar que el gobierno retuvo ilegalmente los recursos que les correspondían a alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales. Expliquémosle esto a la ciudadanía, por favor. La ley de equidad territorial, para ponerle un nombre, porque es un nombre mucho más largo, que es la que dispone la transferencia de recursos a los GATS, a los organismos seccionales, tanto prefecturas, consejos cantonales y juntas parroquiales, señala que de los fondos del petróleo principalmente, no excluye otros tipos de recursos, se harán transferencias automáticas e inmediatas, según una fórmula que existe, a los GATS, para que puedan ser invertidos en obras, en servicios, en la gestión municipal. Si es que alguien recibe ese dinero del petróleo, poco o mucho, lo que se reciba, tienen que cumplir lo que dice la Constitución y la ley, de manera automática e inmediata, distribuir esos recursos en los organismos seccionales. Si es que reciben esos recursos y no los transfieren a los GATS y los gastan, invierten, utilizan en otra cosa, por más fin noble que ellos crean que es, están disponiendo indebidamente de esos recursos. Por eso que digo que a veces nos expresamos mal los alcaldes o los prefectos o los presidentes de cuando decimos que nos deben, no Claro, nos no es deben, deuda. no es deuda, ¿no? En otras palabras, es un robo que nos han hecho a los municipios y que no solamente atenta a las administraciones municipales, sino también a los empleados municipales y lo peor de todo, a la ciudad, que espera mucho más en obras y servicios de nosotros, ¿no? En el Pero, caso ya de Milagro, ahora con noviembre es 3 meses que nos deben a asignaciones. pero usted Pero acaba no de transfiere. decir el calificativo adecuado, es un robo. Pero si es que es un Sí. robo, el responsable de este robo fue el exministro de Finanzas. Alguien debe investigarlo, alguien debe denunciarlo, alguien debe sancionarlo inclusive, porque como en muchos otros casos, el gobierno de Lazo va dejando hecho pedazos del país y no pasa nada, ojalá pase. Hay que enjuiciarlos al menos políticamente y si no penalmente, como lo van a hacer con el ministro de Energía, por ejemplo, por haber llevado al caos en el sector eléctrico al Ecuador. Sí, mire, todos los funcionarios y servidores públicos somos constitucionalmente responsables en el ejercicio de nuestras funciones, de las acciones u omisiones que hagamos o cometamos. Lo que usted dice y señala es cierto, lo que pasa es que nunca se los sanciona a los funcionarios y por eso pues pasan silbando y cantando después de haber causado destrozos, no solamente en el erario nacional, sino también en el país por la falta de administración y gestión que hubo en el gobierno pasado. Y yo creo que en algún momento se debe inaugurar en el país la rendición de cuentas, pero verdadera, real, pragmática, que se sienta, que es sentar a los funcionarios
en las instancias que correspondan, sea en la instancia política o en la instancia penal o de Contraloría, para que respondan por sus acciones o omisiones. En este caso es terrible lo que sucedió con la administración de los recursos del Estado en el gobierno anterior y específicamente lo que estamos hablando, ¿no? Haber dejado en soletas a los GATS para que no puedan ejecutar sus planes de acción. Ahora, dadas las circunstancias por las que está atravesando el Ecuador en materia presupuestaria, las aspiraciones y las expectativas de los alcaldes y prefectos, juntas parroquiales, son mínimas porque realmente no hay plata. Es decir, el ministro Arosemena fue dejando en soletas la economía del Ecuador. Entonces, ¿qué otra, cómo se podrían, digo entonces, solventar esta urgente necesidad de recursos que tienen los gobiernos autónomos descentralizados? Porque dependen del presupuesto del Estado. Es decir, ¿qué hacer? Mire, escuché unas malhadadas declaraciones ya al final de la administración de Arosemena, en el que decía que los alcaldes no Se dicen gastan que pagando. esos fondos, que no pueden los alcaldes no pueden usar estos recursos para el pago personal. Y él mintió, porque la ley permite, claro que está mayor dedicado a las inversiones, pero lo que no dice el gobierno saliente es que lo poco que recaudan los municipios, o mucho que recaudan los municipios, por gestión propia, eran debitados por el gobierno nacional. En el caso del municipio, hay una deuda con el BEDE por un préstamo de por un terminal terrestre de la administración anterior, y todos los días lo que recaudábamos era absorbido mediante un fideicomiso para ir a pagar el BEDE. O sea, son malos pagadores, pero son buenos cobradores. Entonces yo le digo también al ministro de Finanzas, si esos recursos no eran para el pago del personal, ¿por qué no dejaban los recursos de recaudación propia para poder pagar el personal? La ley del embudo, ¿no? Pero bueno, felizmente ya caducó y feneció ese gobierno, ¿no? El gobierno entrante sabía de la situación, y en campaña ofreció ponerse al día con los GATS. Veamos que cumpla. La verdad, yo no tengo muchas esperanzas, no por la capacidad o no de gestión y de administración del presidente entrante, sino porque la realidad es que en el presupuesto general del Estado no hay la liquidez suficiente ni siquiera para cubrir los pagos de emolumentos del gobierno central, de la burocracia gubernamental, más aún pues para las transferencias a los GATS seccionales. Se vienen días difíciles, nosotros acá estamos viendo a la interna cómo hacemos para podernos poner al día en nuestras deudas con los trabajadores y también con el SRI, la Contraloría General del Estado. Mire las injusticias, la inequidad que hay. No nos transfieren los dineros que tienen que transferirnos, pero ya a partir del 15 de noviembre tenemos glosa de Contraloría, glosa del SRI, por no pagar a tiempo los impuestos y las imposiciones sociales. ¿Por qué no el gobierno dice, yo no les he pagado, no se puede cobrar intereses en el SRI, no se puede cobrar intereses para que no sean glosados los alcaldes y los organismos seccionales en la seguridad social? Lo bueno para ellos, lo ancho para ellos, lo malo y lo reducido y angosto para los organismos seccionales. Esa es la tragedia que vivimos. Ahora, urge sin lugar a dudas, señor alcalde, una reunión emergente, si no con el propio presidente Noboa, al menos con el ministro de Finanzas, para que se pueda trazar una hoja de ruta que permita superar el tema del financiamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero también hay otros aspectos. El propio presidente Noboa ha dicho que hay que reactivar la economía del país. Lo pueden hacer a través de los municipios, si es que hay una coordinación, por ejemplo, incentivando el tema construcción, incentivando un montón de otras cosas más, de obra pública, que poniéndose de acuerdo con los gobiernos seccionales, a lo mejor podría ser una alternativa. Y si no hay ese acuerdo, entonces evidentemente no se va a poder avanzar. Inclusive para que en un momento determinado se decida eventualmente traer un poco de la plata que se tiene en el exterior para inversión. ¿Podría ser eso temas de alguna agenda posterior con el presidente? Sí, mire, nosotros, tanto en el gobierno anterior como en el actual, a través de AME Guayas y a través también del liderazgo de la prefecta Marcela Guiñaga, venimos teniendo reuniones de los alcaldes para hacer planteamientos al gobierno. En la principal y primera, pues que se ponga al día en las transferencias con los GATS. Pero ya respecto a la reactivación de la economía ecuatoriana, del sector productivo, usted ha señalado algo muy interesante. No hay reactivación si es que no hay
puesta de Inversión. recursos en marcha, Claro. inversión, y puede ser privada o pública. Si esperamos la privada, que está un poco contenida, a ver cómo va el panorama político, cómo se desarrollan las cuestiones en el país, no avanzamos. Ojalá, y Dios quiera, que haya esa inversión privada. Pero la inversión pública también es un dínamo de la economía y de la producción. Yo recuerdo en el gobierno de Correa los más grandes crecimientos que hubo en la economía del país fueron entre el 2008 al 2014-15 por la fuerte inversión pública, lo que satanizaban que eran los altos precios del petróleo. Y eso daba mucho mayor circulación de dinero, de recursos, que hizo que apoyen la economía. Podemos llegar a ese acuerdo con el gobierno nacional y los organismos seccionales, a través también de las inversiones locales, podrían apoyar eso. Para eso es necesario tener los recursos, y los recursos pueden venir de las reservas que usted hace alusión, sin que eso signifique desestabilizar el sistema financiero, porque hay ciertos tipos de reservas o segmentos de las reservas internacionales, las de libre disposición, que no comprometen a la estabilidad del sistema financiero. Yo creo que el gobierno nacional, con sensatez, y así lo dijo en campaña, va a tener que hacer uso de esos recursos, pero para inversión. No solamente que dinamiza la economía, sino que también es un círculo virtuoso, pues también en temas de aspecto social. ¿Ustedes le van a proponer eso si eventualmente se reúnen con el presidente? ¿Le propondrán esto como una agenda de trabajo conjunto? Porque el presidente Noboa ha dicho que es pro, y ser pro es esto, por ejemplo. Sí, y aparte de eso, si usted recordará en campaña, Uh-huh. doña Luisa Magdalena González, que era la otra candidata finalista, decía que iba a traer 2.500 millones. Así fue. Al inicio satanizaron eso y después él se sumó en ese barco y dijo que él también iba a traer 1.500 millones. No solamente que se lo vamos a proponer, sino que se lo vamos a pedir que cumpla con su palabra, y si necesita nuestro apoyo a nivel de los GATS, lo va a tener. Porque al Y, final del día lo que se beneficia es la ciudadanía con obras y servicios y con dignidad, y, no quien se lo haga. y AME ya ha hecho ya alguna gestión, entiendo yo que el Congope ya lo estará haciendo, para que haya esa reunión de manera urgente, porque esto se necesita que se resuelva urgentemente, alcalde. Sí, como le reitero, nosotros a nivel de AME Guayas lo hemos hecho, visto marchas inclusive al final del gobierno anterior de Uh-huh. Congope y de Coganopare, de las juntas parroquiales. Estamos retomando el tema, sino que hemos tenido que darle unos días al nuevo gobierno para que se instale, para que se termine de conformar. Sé que el fin de semana ya estuvo el gabinete listo, vi una foto del gabinete, pero ya arregló el seguido. En estos días tenemos que volver a tomar esos mecanismos de diálogo, de comunicación, para poder establecer nuestros requerimientos, nuestras necesidades, y ver los mecanismos y vías de solución. A propósito de lo que usted acaba de señalar del gabinete del presidente Noboa, ¿qué le parece que la vicepresidenta no haya estado en esa foto oficial y la hayan mandado más bien a Israel a gestionar la paz, prácticamente la paz del mundo, pues, alcalde? Oiga, primero, como un hombre de derecho y también ya un hombre maduro, creo que es exagerado y desatinada la decisión del naciente gobierno. Creo que no le abona a un clima de paz, de mansedumbre que debe haber en estos días acá en el país. Él hubiera podido hacer lo mismo si es que no la quería tener cerca, pero no enviándola pues con esa motivación de y a una zona de conflicto, de guerra y peligrosa como es Tel Aviv, Israel. Lo había podido poner de embajadora en las Naciones Unidas, en la OEA, porque eso es asignación de funciones, ¿no? Yo creo que no solamente la intención del decreto de él, de mandarla a Tel Aviv, es de mantenerla lejos, sino también de estigmatizarla, Uh-huh. de vejarla, y eso está mal, y eso debemos señalarlo y reclamarlo todos los demócratas del Estado, por un lado. Y segundo, y a lo mejor lo que voy a decir, pues no le gusta a algunos sectores de afuera y de adentro de mis ideologías, yo creo que hay que repensar ya la figura del vicepresidente de la República aquí en el país. Si la generalidad, salvo honrosas excepciones, del cargo de vicepresidente es sinónimo de traición, de deslealtad, de sombra, de duda, mejor es eliminarlo. ¿Para qué tenerlo? Que concurse en una fórmula electoral, en una papeleta, dos personas, el pueblo vote por esas dos personas
pero a escasas horas de posesionado, pues solamente existe una. Entonces, o es un ejercicio democrático válido el tema de la vicepresidencia, o si no, eliminemos esa figura. Pero no se puede prestar nuestra democracia a estos sainetes mal armados. Correcto. Alcalde Solines, una última pregunta porque ya se nos agota el tiempo. Tema seguridad. ¿Han adelantado o algo con las autoridades? Evidentemente sé que el gobierno se acaba de posesionar, pero deben tener al menos ustedes una propuesta, porque el tema de la inseguridad en el país no es que ha amainado, no, está creciendo. Y entonces esto es terrible. ¿Cómo vamos a enfrentar eso, alcalde? Mire, consciente de las responsabilidades y facultades y competencias que tenemos los GATS de carácter concurrente, dice la Constitución y la ley en materia de seguridad, nosotros con las autoridades del gobierno anterior, específicamente con la Policía Nacional, venimos teniendo un gran y buen nivel de coordinación, ¿no? Inclusive nosotros estamos habilitando una escuela que nos fue entregada para que vengan 223 policías a reforzar la seguridad en Milagro. Con recursos del municipio los vamos a habilitar, los vamos a amoblar. Tenemos también en nuestro sistema de cámaras, yo lidero el Comité de Seguridad Ciudadana Cantonal, mantenemos reuniones con ellos. Pero a nivel de una política integrada, de una política pública, no existe. Respecto al nuevo gobierno, ellos ofrecieron presentar un proyecto, estamos a la espera de eso, y lo que podemos hacer es comprometer nuestro contingente, nuestra capacidad, nuestra estructura en lo que quepa para apoyar ese proyecto del gobierno. Pero yo creo que el tema de seguridad se la abarca por dos temas, por dos lados. El uno de contención, que es principalmente uso de la fuerza pública, policía, fuerzas armadas, y eso estamos esperando a ver cuál es el anuncio del presidente de la República. Y dos, que ya combatir las causas de esa violencia e inseguridad estructural, pues que es la pobreza, la falta de servicios, la falta de oportunidades. Pero el día de hoy, como usted dice, que la violencia campea, que se va acrecentando, que siguen matando, que siguen violando, que siguen robando, nosotros tenemos un nivel de coordinación con la policía, pero esperamos ya una política integral que emane e irradie del nuevo presidente de la República, a la cual nos vamos a sumar nosotros como GATS para apoyar. Bueno, eso esperamos también todos los ecuatorianos, que se atiendan los grandes temas nacionales. Muchísimas gracias, alcalde, por haber aceptado esta entrevista. A usted, un saludo a todos, que Dios los bendiga, que tengan un buen día, ¿no? De igual manera.